Hace solo unos minutos, Estados Unidos entró en un escenario que parece sacado de una película, pero es real. El clima colapsó de forma repentina. Frío extremo donde nunca debería existir, lluvias imparables ahogando ciudades enteras y alertas de tornados activándose una tras otra. Miles de familias están huyendo. Carreteras quedaron inutilizables y las autoridades admiten que esto no estaba en ningún pronóstico. Pero lo más inquietante no es solo la tragedia. Es que muchos textos antiguos ya advertían que cosas así ocurrirían al mismo tiempo. No se trata de una sola catástrofe, sino de señales encajando una tras otra, como si algo anunciado desde hace siglos estuviera comenzando a cumplirse. Demasiadas coincidencias, demasiada rapidez, demasiado caos al mismo tiempo. En este video vas a ver qué provocó esta tragedia, qué relación tiene con las profecías y por qué millones en todo el mundo se preguntan si esto es solo el inicio. Quédate, porque lo que está pasando ahora mismo no es normal y podría marcar un antes y un después en la historia. Pero lo verdaderamente perturbador ocurrió en el extremo norte. En Alaska, la nieve acumulada durante semanas se transformó instantáneamente en riadas mortales cuando una lluvia cálida e inesperada cayó sobre el hielo profundo. Carreteras enteras colapsaron. Comunidades quedaron aisladas del mundo exterior. El caos reinó donde antes había orden. En la costa oeste, algo aún más incomprensible sucedió sin previo aviso. Una sección masiva del litoral californiano simplemente desapareció, tragada por el océano mientras las familias dormían. Las autopistas quedaron cortadas en seco. Donde antes había tierra firme, ahora solo queda el silencio inquietante del vacío. Y quizás lo más desconcertante de todo, los vientos de Santa Ana volvieron a soplar con una fuerza contenida, como si algo invisible estuviera siendo retenido deliberadamente, esperando el momento exacto para liberarse. Estos acontecimientos no están aislados, están ocurriendo de forma simultánea, como piezas de un rompecabezas que nadie pidió resolver. La pregunta ya no es ¿qué está pasando?, sino ¿qué podría estar despertando bajo nuestros pies? Antes de continuar con esta investigación, necesito que te sumes a este viaje. Si lo que estás a punto de descubrir te inquieta tanto como a mí, demuéstralo. Lo que viene a continuación podría cambiar la forma en que percibes este momento de la historia. Ahora mismo Estados Unidos enfrenta un nivel de peligro que ha dejado de ser rutinario. Todo comenzó con una colisión atmosférica que los científicos han estado observando con creciente preocupación. Mientras tormentas destructivas desgarraban el sur y el medio oeste, una masa de aire ártico comenzó a descender desde Canadá, encerrando el norte bajo un frío brutal e implacable. No fue un cambio estacional normal. El aire cálido y cargado de humedad ascendió hacia el norte, penetrando bajo la cúpula fría, mientras el aire polar presionaba desde arriba. Se creó una zona de colisión peligrosa que se extendió desde las planicies sureñas, atravesando el medio oeste hasta alcanzar la costa este. A lo largo de esta frontera inestable, la tensión se hizo visible de inmediato. Nieve, aguanieve, lluvia helada y tormentas violentas se formaron simultáneamente en ciudades como Kansas City, Springfield, Little Rock y Memphis. En algunas regiones las temperaturas oscilaron más de 15 grados en apenas 24 horas, sometiendo a una presión extrema las carreteras, las líneas eléctricas y la salud de los habitantes. Los aeropuertos enfrentaron acumulaciones peligrosas de hielo mientras los vientos se intensificaban. Las autopistas se congelaron al mismo tiempo que lluvias torrenciales caían en las cercanías. Las redes eléctricas fueron forzadas a soportar simultáneamente el estrés del frío extremo y los daños causados por las tormentas. La corriente en chorro misma quedó distorsionada, incapaz de separar el frío del calor como solía hacerlo, permitiendo que ambos se superpusieran y chocaran sin control. Las agencias de emergencia se encontraron en una posición imposible.
prepararse al mismo tiempo para congelamientos profundos en el norte y amenazas de inundaciones repentinas y tornados en el sur. Las comunidades no tuvieron tiempo de recuperación entre un impacto y otro. Los daños se acumularon en lugar de reiniciarse. Para quienes conocen ciertos textos antiguos, el peso de lo que se está desarrollando resulta inmediatamente reconocible. Existe un lenguaje ancestral que habla de ser sacudido y arrojado por el viento, no como una incomodidad pasajera, sino como una condición de inestabilidad donde nada permanece anclado y no existe descanso alguno. Es el lenguaje de un pueblo atrapado entre fuerzas que no puede controlar. Y hay advertencias más profundas aún, aquellas que señalan que los trastornos no llegarían de uno en uno, sino que se superpondrían como el comienzo de dolores más intensos. Una frase que describe la presión aumentando antes de cualquier liberación, no el alivio antes de la calma. Cuando múltiples fuerzas colisionan en el mismo lugar durante la misma temporada, ciertos textos lo presentan como una señal de que algo retenido está siendo liberado. Tormentas apilándose sobre tormentas, extremos presionándose mutuamente, sistemas fallando todos a la vez. No se describen como accidentes, sino como contracciones que se vuelven más cercanas y más intensas. Entonces surge la pregunta inevitable. ¿Está América entrando en una temporada donde el juicio ya no llega de forma aislada, sino que acumula peso a través de la convergencia, preparando el terreno para una sacudida aún mayor? Quédate conmigo, porque los próximos cambios que ya se están formando podrían revelar que este patrón de tormentas es apenas el comienzo. El peligro no se detuvo con la colisión de tormentas en los 48 estados continentales. Mientras la nación intentaba comprender cómo el frío y el caos podían ocupar el mismo espacio, la amenaza se desplazó hacia el norte, penetrando en el sureste de Alaska, donde el clima hizo algo aún más desconcertante. Comenzó con nieve implacable y pesada, acumulándose semana tras semana en Juneau, Ketchikan y Sitka. Para diciembre, los niveles de acumulación de nieve habían alcanzado extremos raramente vistos en registros modernos. Las comunidades se adaptaron creyendo que el invierno se comportaba como siempre lo había hecho. Pero entonces el patrón se rompió. Sin advertencia alguna, una masa de aire cálido penetró en la región y la lluvia comenzó a caer con fuerza y continuidad, directamente sobre más de 2 metros de nieve congelada. Solo en Ketchikan cayeron casi 12 centímetros de lluvia en un solo día, pulverizando un récord de larga data. Esto no fue una tormenta normal, fue un colapso hidrológico. El suelo estaba sellado por el hielo, la capa de nieve quedó saturada. El agua no tenía a dónde ir excepto hacia afuera y hacia abajo, transformando las calles en ríos de corriente rápida llenos de bloques de hielo y escombros. Las carreteras desaparecieron bajo aguas de inundación heladas. Los vehículos quedaron atrapados. Los barcos fueron arrancados de sus amarres mientras las temperaturas se mantenían por encima del punto de congelación. La nieve misma se convirtió en un motor oculto de destrucción, derritiéndose desde adentro y liberando agua almacenada de golpe. Las capas dentro del manto de nieve se desestabilizaron cuando la lluvia, la recongelación y el viento colisionaron simultáneamente. Los riesgos de avalanchas aumentaron drásticamente. Los vientos alcanzaron velocidades de 100 a 120 kilómetros por hora, forzando evacuaciones cerca de carreteras de montaña y zonas residenciales. Comunidades enteras se encontraron aisladas, no por un solo extremo, sino por muchos llegando juntos. Lo que hace especialmente peligroso este momento es lo que viene después. Los pronósticos muestran que todavía se esperan entre 13 y 20 centímetros adicionales de lluvia, amenazando un paisaje que ya está colapsando. Alaska entró en un escenario poco común donde el clima extremo del pasado creó el desastre y las tormentas en curso ahora lo están amplificando. No hay botón de reinicio, no hay ventana de recuperación, solo presión acumulándose. Aquellos familiarizados con escrituras antiguas reconocen el lenguaje de advertencia en esta secuencia.
Existen textos que preguntan a la humanidad dónde estábamos cuando se establecieron los cimientos de la Tierra y quién controla los almacenes de nieve y lluvia. El mensaje no es una tranquilidad gentil, es autoridad pura. Cuando la nieve se convierte en inundación y la lluvia se transforma en destrucción, ciertos libros lo enmarcan como un recordatorio de cuán rápidamente se disuelve la confianza humana cuando la creación habla. Entonces, cuando la Tierra cede bajo la certeza, la pregunta permanece pesada y sin resolver. ¿Son estos simplemente eventos climáticos inusuales o advertencias escritas en un lenguaje más antiguo que la ciencia misma? Comparte tus reflexiones, mantente involucrado y quédate conmigo. Ahora la inestabilidad no permaneció en el cielo ni en el lejano norte. A las 3:47 de la madrugada, mientras los residentes dormían profundamente, un tramo de 400 metros de tierra costera en Paul's Slide, Big Sur, colapsó repentinamente hacia el Océano Pacífico. No se desmoronó con el tiempo. No mostró señales de advertencia. En un solo momento violento, el suelo sólido simplemente se desvaneció. La carretera 1 quedó cortada instantáneamente. Barandillas, señales viales, sistemas de drenaje y toda una cara de acantilado desaparecieron como si hubieran sido borrados. Un oficial de la patrulla de carreteras evitó por poco precipitarse al vacío. Su cámara de tablero capturó el momento en que la carretera terminaba donde había existido segundos antes. Lo que más desconcertó a los expertos fue el silencio previo al colapso. Sin terremoto, sin temblores, sin vibraciones. Cada sismómetro, sensor GPS y medidor de inclinación no registró absolutamente nada. Se sabe que las fallas terrestres importantes se anuncian a través de microterremotos, desplazamientos lentos o cambios en el agua subterránea. Esta no mostró ninguno. Los científicos confirmaron que violaba todos los patrones de advertencia geológica conocidos. Residentes ubicados a kilómetros tierra adentro reportaron haber escuchado un trueno profundo bajo tierra seguido de un silencio antinatural. Incluso los insectos dejaron de emitir sonidos. Un testigo lo describió como si la tierra gimiera y luego quedara en silencio de una manera que se sentía incorrecta. Los ingenieros que llegaron a la escena encontraron fragmentos minerales de aspecto vítreo y pálido en los escombros, diferentes a cualquier roca costera conocida. El análisis de laboratorio reveló una estructura mineral no identificada con porosidad extrema y debilidad, sugiriendo un proceso que la ciencia aún no puede explicar. El radar de penetración terrestre reveló algo aún más perturbador: un vacío subterráneo oculto que se extendía casi 60 metros tierra adentro bajo un suelo que parecía sólido. Las autoridades expandieron las zonas de evacuación inmediatamente, advirtiendo que más colapsos podrían ocurrir en cualquier momento, incluso bajo peso normal. Las pólizas de seguro fueron canceladas. Los valores de las propiedades colapsaron de la noche a la mañana. Se declaró un estado de emergencia. Ciertos textos antiguos dan lenguaje a este tipo de temor. Hablan de grandes terremotos y eventos aterradores, señales que llegan súbitamente y sin consuelo. En esos escritos, la sacudida de la tierra no es solo física. Es una señal de que los cimientos, tanto naturales como humanos, están siendo probados. Si la tierra que permaneció firme durante miles de años puede fallar sin advertencia, la pregunta se vuelve inevitable. ¿Cuánto de lo que confiamos es más frágil de lo que creemos? Quédate conmigo porque las señales que se están desarrollando a continuación sugieren que esta inestabilidad no ha terminado. La inestabilidad en California no terminó cuando la tierra cedió al mar. Incluso después de que la costa colapsara sin previo aviso, otra fuerza comenzó a presionar contra la región, más silenciosa pero no menos inquietante. Vientos fuertes de Santa Ana ahora barren el sur de California, con pronósticos de persistir durante el fin de semana y hasta la próxima semana.
Las ráfagas más intensas se concentran en las elevaciones más altas, especialmente en las montañas de San Gabriel y al norte del condado de Los Ángeles, mientras que los valles de Mite-Sinche, Los Ángeles propiamente dichos, permanecen inusualmente calmados. Este contraste marcado se ha convertido en parte de la tensión misma. Las advertencias de vientos fuertes permanecen activas para los picos montañosos, donde árboles caídos y líneas eléctricas derribadas siguen siendo posibles. Sin embargo, a diferencia de años anteriores, un desastre familiar no ha seguido. No hay grandes incendios brotando, no porque los vientos sean más débiles, sino porque el suelo está completamente saturado. Las tormentas de diciembre entregaron el equivalente a 2 o 3 meses de lluvia en apenas unas semanas, eliminando la sequía en California por primera vez en años. Las imágenes satelitales ahora muestran un crecimiento explosivo y exuberante de vegetación cubriendo laderas que antes estaban secas y frágiles. Los meteorólogos advierten que esta misma humedad, aunque retiene el fuego por ahora, podría convertirse en combustible una vez que la tierra se seque. La configuración clásica de Santa Ana permanece firmemente en su lugar. La alta presión sobre la Gran Cuenca canaliza aire seco cuesta abajo, comprimiéndolo y calentándolo a medida que desciende. El resultado es viento fuerte sin liberación inmediata, presión sin llama, movimiento sin erupción. Es contención, no resolución. Para una región ya sacudida por inundaciones, deslizamientos de tierra y colapso repentino del suelo, esta pausa se siente inquietante en lugar de reconfortante. Los vientos que alguna vez señalaron destrucción ahora soplan sobre suelo empapado, como si algo estuviera siendo retrasado. El peligro no ha desaparecido. Simplemente ha cambiado de forma. Escrituras antiguas hablan directamente a este tipo de momento. Existen preguntas retóricas sobre por qué medio se dispersa el viento del este sobre la Tierra. La pregunta no trata sobre mecánica climática, sino sobre autoridad. ¿Quién dirige el viento y cuándo se le permite actuar? Otros textos recuerdan que la lluvia es retenida o liberada según tiempos específicos, no según expectativas humanas. En esos escritos, la contención puede ser tan significativa como el juicio mismo. Una pausa que invita a la reflexión antes de que llegue la próxima prueba. Entonces, cuando el viento sopla pero el fuego no llega, la pregunta se vuelve más pesada. ¿Es esto misericordia extendida por un momento o una pausa de advertencia antes de que la presión se libere nuevamente? California permanece saturada, inestable, y observando cómo las montañas tiemblan bajo fuerzas invisibles. Quédate conmigo porque las señales que aún se están formando sugieren que esta pausa podría no durar. Después de que el viento, el agua y la tierra mostraron signos de tensión, algo mucho más desconcertante comenzó a emerger en Tennessee. Sin tormentas, sin lluvia y sin advertencia, agua oscura y fangosa estalló violentamente desde debajo de las calles de la ciudad, desgarrando el asfalto intacto como si el suelo mismo hubiera perdido su contención. Los testigos describieron la escena como repentina y aterradora. Las carreteras se abrieron y un lodo espeso con olor fétido brotó hacia arriba con fuerza, derramándose por intersecciones y penetrando en hogares cercanos. El agua no fluía cuesta abajo desde la lluvia arriba, estaba siendo empujada hacia arriba desde abajo. Bloques enteros se inundaron rápidamente con lodo pesado que se adhirió a vehículos, tragó aceras y se filtró en los cimientos. En varios vecindarios se ordenó a los residentes evacuar cuando las autoridades temieron un mayor colapso del suelo. Algunas casas fueron declaradas inseguras después de que las paredes se agrietaran y los pisos se combaran bajo la presión. Al menos unas pocas estructuras colapsaron parcialmente cuando el suelo debajo de ellas se ablandó y cambió. Los equipos de emergencia se movilizaron rápidamente, acordonando las áreas afectadas mientras las familias huían con solo lo que podían cargar. El lodo fue descrito como espeso y antinatural, más parecido a una papilla que al agua, dejando atrás un desastre sofocante que cubría todo lo que tocaba.
El aire cayó en un silencio extraño mientras la gente observaba cómo calles en las que habían confiado de repente los traicionaban. El miedo no se extendió por el viento o la lluvia, sino por la comprensión de que el peligro venía desde debajo de sus pies. Los funcionarios citaron presión subterránea e infraestructura envejecida, señalando tuberías en mal estado y suelo saturado. Sin embargo, muchos residentes cuestionaron el momento. No había habido tormenta para explicar la fuerza de la erupción, ni lluvia para justificar el volumen. Lo que más inquietó a la gente no fue la explicación, sino el patrón. En todo el país, sistemas que alguna vez se consideraron estables estaban fallando sin advertencia. Escrituras antiguas ofrecen un paralelo sobrio. Ciertos textos describen el momento en que Sichna comenzó un juicio en tiempos remotos, no primero con lluvia del cielo, sino cuando las fuentes del gran abismo se abrieron. En lenguaje bíblico ancestral, el abismo representa fuerzas retenidas por mandato divino, liberadas solo en momentos designados. Cuando el suelo mismo comienza a hablar, nunca se describe como aleatorio. Para quienes observan cómo se desarrollan estos eventos, el significado se siente pesado. Viento contenido, tierra colapsando, y ahora el abismo empujando hacia arriba en lugares donde la gente duerme y construye sus vidas. No son desastres distantes, son íntimos, invasivos y aterradoramente cercanos. Entonces la pregunta no puede ser ignorada. Si el abismo está irrumpiendo a través de calles y cimientos, ¿qué más está siendo removido bajo la superficie? Comparte tus pensamientos en los comentarios y quédate conmigo porque la próxima señal sugiere que esta presión aún está aumentando. Mientras el suelo se abría en Tennessee y el abismo forzaba su camino hacia calles y hogares, otra señal comenzó a aparecer muy por encima de la superficie. Sobre el delta del Mississippi, miles de aves migratorias fueron vistas dando vueltas en el cielo durante horas, moviéndose constantemente, pero sin ir a ninguna parte. Videos compartidos en redes sociales mostraban amplias espirales de aves suspendidas sobre campos y vías fluviales, atrapadas en movimiento sin dirección, como si una barrera invisible hubiera detenido su viaje. No había sistema de tormentas en su lugar, no había vientos fuertes, no había amenaza visible. Y sin embargo, las aves no se dispersaron, no descendieron y no continuaron hacia el sur. Simplemente daban vueltas, calmadas, ordenadas, inmutables. Los datos de radar confirmaron posteriormente lo que los testigos oculares capturaron en sus teléfonos. Un patrón sincronizado sostenido que no coincide con el comportamiento migratorio normal. Esto no fue confusión causada por el clima, fue vacilación. Los expertos en vida silvestre señalaron que el instinto migratorio es uno de los sistemas más confiables de la naturaleza. Las aves siguen relojes internos vinculados a la luz, la temperatura y los campos magnéticos. Cuando las condiciones cambian, las bandadas se ajustan rápidamente. No se detienen durante horas sin causa. Sin embargo, en este caso, el instinto no falló. Se detuvo como si algo adelante de ellas aún no pudiera ser cruzado. En línea, los videos se difundieron rápidamente. Los espectadores describieron las escenas como inquietantes más que dramáticas. Sin caos, sin pánico, solo repetición. Las secciones de comentarios se llenaron de preguntas. ¿Por qué no están aterrizando? ¿Por qué no siguen adelante? ¿Qué están esperando? Algunos dijeron que el círculo se sentía como una advertencia. Otros dijeron que parecía una señal de confusión en el orden natural. Muchos admitieron que los hacía sentir incómodos de una manera que no podían explicar. Ciertos textos antiguos hablan directamente a este tipo de momento. Hay versos que dicen que incluso la cigüeña en los cielos conoce sus tiempos señalados, y la tórtola, el vencejo y la grulla mantienen el tiempo de su llegada. El verso continúa contrastando la certeza en la naturaleza con la ceguera humana ante las advertencias. En esos escritos, cuando las criaturas creadas para seguir el orden divino vacilan o cambian de rumbo, señala una perturbación más allá de lo físico.
Tomado junto con el colapso de tierra, la erupción del suelo y los vientos contenidos, esta pausa en la migración se siente conectada. La naturaleza no está reaccionando salvajemente. Está contenida, esperando, dando vueltas. La misma tensión vista en la tierra abajo ahora se refleja en el cielo arriba. Cuando el instinto se detiene en lugar de progresar, las escrituras sugieren que no es confusión sino contención. Un retraso antes de que algo cambie. Si incluso las aves conocen sus tiempos señalados, ¿qué significa cuando vacilan? Quédate conmigo porque el patrón que se forma a través de la tierra, el cielo y la vida misma está lejos de terminar. En las altas planicies del este de Colorado y el oeste de Kansas, los residentes comenzaron a despertar encontrando fisuras largas y rectas cortando campos y pastos, como si el suelo hubiera sido marcado por una hoja invisible durante la noche. Estas no eran pequeñas grietas superficiales que se extendían lentamente durante semanas. Aparecieron repentinamente, limpias y deliberadas, y en muchos casos se extendían por cientos de metros en líneas casi paralelas. Los videos comenzaron a circular en línea casi de inmediato. Los agricultores filmaron las fracturas desde camiones y drones, mostrando cortes rectos que atravesaban caminos de tierra, líneas de cercas y campos secos. En algunos clips, las grietas parecían lo suficientemente profundas como para tragar una bota, y los bordes eran afilados en lugar de desmoronarse. La base testado. Secciones de comentarios se llenaron con las mismas preguntas. ¿Por qué son tan rectas? ¿Por qué aparecieron de la noche a la mañana? ¿Por qué hay tantos informes de diferentes condados al mismo tiempo? La gente no estaba gritando. Estaban desconcertados, porque este tipo de orden no se siente como erosión normal. Los geólogos y funcionarios locales ofrecieron explicaciones prácticas. La deshidratación prolongada puede debilitar los suelos y el bombeo intensivo de aguas subterráneas puede reducir el soporte subterráneo, permitiendo que la tierra se asiente y se divida. Estos mecanismos son reales y han sido documentados en otras regiones. Sin embargo, lo que ha preocupado a muchos residentes es el momento. Estas fracturas no siguieron terremotos. No aparecieron después de inundaciones. No rastrearon líneas de falla conocidas. Y a diferencia de las grietas típicas de sequía que se tuercen y ramifican irregularmente como telarañas, estas fisuras corrían hacia adelante en un patrón controlado, como si la tierra misma estuviera siendo dividida. El temor no es solo por las grietas visibles en la superficie. El temor es lo que sugieren debajo. Cuando un campo se divide limpiamente, la gente comienza a preguntarse qué se está desplazando bajo las raíces, bajo las tuberías, bajo los cimientos de casas y carreteras. En áreas rurales, incluso una fractura puede cortar rutas de acceso, dañar sistemas de riego y amenazar al ganado si los animales pisan una sección debilitada del suelo. El peligro es silencioso, pero es real y se extiende sin drama. Aquellos familiarizados con escrituras antiguas reconocen la advertencia más profunda en una imagen como esta. Ciertos textos describen una casa construida sin un verdadero fundamento, permaneciendo por una temporada hasta que la presión expone lo que siempre fue débil debajo. En el patrón bíblico, el colapso rara vez comienza con un evento ruidoso. Comienza con la separación. Comienza con el apoyo invisible fallando mucho antes de la caída final. Después de que las aves vacilaron en el cielo, ahora el suelo mismo está mostrando líneas de división. No caos, sino orden. Y eso es lo que lo hace aterrador. Si la tierra puede separarse bajo lo que todavía parece estable, la pregunta se vuelve pesada. ¿Qué más se está rompiendo silenciosamente bajo la superficie de la vida normal? Permanece con esta investigación porque las próximas señales pueden revelar que esta separación es solo la etapa temprana de algo más grande. Después de que el suelo mismo mostró signos de separación silenciosa a través de las altas planicies, la siguiente advertencia vino desde arriba, repentina y violenta, golpeando el este de Nebraska sin las señales habituales que preceden a tormentas severas.
Los residentes reportaron que la tormenta de granizo llegó rápidamente sin la estructura clásica de supercelda o advertencias de radar extendidas que normalmente dan tiempo a la gente para prepararse. Lo que cayó del cielo no fue solo destructivo, sino inquietante. Cuando la tormenta pasó, la gente comenzó a recoger las piedras de granizo y filmarlas. El video se difundió rápidamente en línea. Estos no eran trozos dentados de hielo formados por vientos caóticos. Muchas piedras estaban huecas, marcadamente facetadas y casi idénticas en tamaño y forma, como si hubieran sido moldeadas en lugar de destrozadas. Algunas parecían geométricas con caras planas y ángulos que no se asemejaban a nada que los residentes hubieran visto antes. Las secciones de comentarios se llenaron con una palabra repetida una y otra vez: equivocado. Los meteorólogos lucharon por explicar las formaciones. La tormenta misma no parecía lo suficientemente intensa como para hacer circular repetidamente el granizo a través de corrientes ascendentes poderosas, que generalmente se requiere para producir hielo grande o complejo. Sin embargo, las piedras mostraron uniformidad que sugería un modelado repetido, no congelación aleatoria. Los agricultores describieron el sonido del granizo golpeando techos metálicos como diferente, más agudo, más deliberado. Los cultivos fueron destrozados en minutos. Las ventanas se agrietaron. Los vehículos resultaron dañados en áreas amplias. A pesar de la breve duración de la tormenta, como con las señales anteriores, lo que más asustó a la gente no fue solo el daño, sino el patrón. Múltiples condados reportaron piedras de granizo casi idénticas. Las formas eran consistentes en todas las ubicaciones, como si el cielo hubiera seguido un diseño. Los videos que comparaban piedras de diferentes ciudades mostraban coincidencias casi exactas en tamaño y estructura. Esto no fue caos disperso, parecía organizado. Aquellos familiarizados con las escrituras inmediatamente reconocieron el peso de esta imagen. En textos antiguos, el granizo cae como una advertencia directa, no meramente como clima, sino como una señal destinada a confrontar corazones endurecidos. El granizo era preciso, destructivo y selectivo, exponiendo los límites del control humano. Otros escritos hacen eco de este patrón, describiendo granizo mezclado con fuego como una señal de que el juicio no siempre llega en silencio y que los cielos mismos pueden participar en la advertencia. En lenguaje bíblico, el granizo nunca se describe como aleatorio. Es medido. Se libera en momentos designados. Ciertos libros hablan de almacenes de granizo reservados para momentos de prueba. Cuando el hielo cae no como caos, sino como forma, plantea una pregunta más profunda. ¿Se está comportando la naturaleza de manera extraña? ¿O está hablando claramente en un lenguaje que ya no esperamos? Después de que las aves vacilaron en el cielo, después de que el suelo se dividió sin ruido, ahora el aire mismo está dando forma a su mensaje. Si el cielo puede formar patrones en lugar de aleatoriedad, la pregunta se vuelve inevitable. Cuando los cielos dan forma a sus advertencias, ¿para quién están destinadas? Permanece con esta investigación porque las señales ya no están aisladas y el patrón se está volviendo más difícil de ignorar. Después de que el granizo cayó en formas deliberadas desde el cielo, la siguiente señal no llegó con ruido o espectáculo. Llegó silenciosamente, casi educadamente, a lo largo de riberas que la gente ha confiado durante generaciones. En el estado de Washington, Mississippi y Luisiana, los ríos comenzaron a cruzar sus líneas sin drama, sin colapso repentino y sin el tipo de titulares que generalmente desencadenan pánico. Sin embargo, el peligro no era menos real. En el oeste de Washington, el río Skokomish lentamente superó su nivel de inundación. El agua se extendió sobre tierras de cultivo, luego se deslizó sobre caminos rurales y finalmente cortó el acceso a hogares aislados. Los campos que habían alimentado ganado solo días antes desaparecieron bajo agua poco profunda y de momentos en rápido movimiento.
Los agricultores encontraron cercas sumergidas y caminos de acceso desaparecidos, obligándolos a tomar decisiones difíciles sobre si mover animales o esperar y confiar en que el agua retrocedería. No hubo rugido, no hubo pared de agua, solo presión constante y niveles crecientes. Cientos de kilómetros al sur, el mismo patrón apareció en Mississippi y Luisiana. Ríos más pequeños crecieron juntos, no uno por uno, sino como una reacción en cadena. Los caminos bajos desaparecieron primero. Los campamentos cerca de las riberas fueron cerrados. Luego, el agua se acercó a las casas más bajas, presionando contra porches y escalones. La inundación se movió en etapas, predecible pero implacable, dejando poco margen de error. Los funcionarios en múltiples estados repitieron la misma advertencia una y otra vez. Da la vuelta, no te ahogues. Lo que hace desconcertante este momento no es lo que ha sucedido hasta ahora, sino lo que no ha sucedido. No hay muertes confirmadas, no hay rescates dramáticos llenando el ciclo de noticias. Eso significa que la seguridad ha dependido completamente de decisiones individuales. Un giro equivocado en un camino inundado, un intento de juzgar la profundidad del agua a simple vista, una decisión de esperar demasiado tiempo. Las inundaciones silenciosas no se anuncian con miedo. Prueban la conciencia, la paciencia y la humildad. Los videos compartidos en línea muestran caminos familiares transformados en ríos lentos, agua deslizándose silenciosamente sobre el pavimento. Los comentaristas a menudo escribieron que no parecía peligroso, que es exactamente por qué lo es. La mayoría de las muertes por inundaciones ocurren en vehículos, no porque el agua sea violenta, sino porque se subestima. Este es peligro sin drama. Las escrituras dan peso a este tipo de momento. Existen textos que dicen que cuando las aguas se liberan, la tierra cambia. En el patrón bíblico, el agua no es solo destrucción, es exposición. Revela límites, prueba fundamentos y muestra qué tan rápido puede cambiar la estabilidad cuando se levanta la contención. Las inundaciones en las Escrituras a menudo llegan silenciosamente al principio, mientras la gente continúa con su vida diaria, inconsciente de qué tan cerca está el agua de su puerta. Después de señales en el cielo, fracturas en la tierra y patrones en la tormenta, ahora las aguas se están moviendo lentamente, pero juntas. La pregunta ya no es si el peligro es ruidoso o silencioso. La pregunta es simple y pesada. Cuando el peligro llega silenciosamente, ¿lo tomamos en serio? Si las inundaciones han afectado tu área, comparte tu experiencia en los comentarios y suscríbete para permanecer con esta investigación porque las señales más tranquilas son a menudo las que más nos prueban. Cuando estos eventos se colocan uno al lado del otro, comienza a emerger una imagen más grande, una que es difícil descartar como coincidencia. Las tormentas no llegan solas. Las inundaciones no suben de forma aislada. El suelo no se fractura en una región mientras los cielos se comportan normalmente en otro lugar. En cambio, tormentas, inundaciones, fallas del suelo, cielos extraños e incluso comportamiento animal se están desarrollando dentro de la misma ventana estrecha de tiempo. Diferentes elementos, diferentes regiones, el mismo momento. La ciencia puede explicar fragmentos de lo que está sucediendo. Los meteorólogos pueden describir la distorsión de la corriente en chorro. Los geólogos pueden señalar la erosión, la presión o el agotamiento. Los biólogos pueden estudiar la migración interrumpida. Pero la ciencia lucha con un detalle crítico: la sincronización. No explica por qué tantos sistemas no relacionados están cambiando juntos o por qué el ritmo se siente comprimido, como si el espacio entre eventos se estuviera cerrando. Las Escrituras hablan directamente a este patrón. Ciertos textos describen estos momentos como el comienzo de dolores de parto. Los dolores de parto no vienen espaciados uniformemente. Llegan lentamente al principio, luego más cerca juntos, luego con intensidad creciente. Cada uno prepara el camino para el siguiente.
La advertencia no se encuentra en un solo dolor, sino en su convergencia y aceleración. Cuando las señales comienzan a apilarse en lugar de espaciarse, las escrituras dicen que el proceso ya ha comenzado. Lo que hace desconcertante este momento es que ninguna de estas señales está sola. Los sistemas de tormentas colisionan mientras los ríos cruzan silenciosamente sus límites. El suelo se abre sin advertencia mientras los cielos forman patrones desconocidos. Los animales vacilan donde el instinto una vez los guió. Estos no son el mismo tipo de eventos, sin embargo, están hablando al mismo tiempo. En lenguaje bíblico, esto no es caos, es convergencia. A lo largo de las Escrituras, cuando la creación responde a través de múltiples sistemas a la vez, señala un cambio. No el momento final, sino el comienzo de la exposición. Los fundamentos se prueban antes del colapso. Las advertencias llegan antes del juicio. El propósito no es solo el miedo, sino el reconocimiento, un llamado a la atención. Por eso la pregunta al final importa más que los detalles al principio. Si las señales estuvieran espaciadas lejos, serían más fáciles de ignorar. Pero no lo están. Se están apilando, se están superponiendo, se están acelerando. Y eso plantea una pregunta sobria para este momento de la historia. ¿Ya estamos dentro de la advertencia? No esperando que llegue. Gracias por permanecer con esta investigación hasta este punto. Si estas señales te han hecho pausar, reflexionar o cuestionar lo que está sucediendo a nuestro alrededor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Tu perspectiva importa. Y si quieres continuar siguiendo estos desarrollos a medida que se desenvuelven, suscríbete al canal y permanece con nosotros. A veces los momentos más importantes no se anuncian con un gran evento, sino que se revelan a través de muchas señales hablando a la vez. Algo acaba de sacudir a América de una manera que nadie esperaba. Hace apenas unas horas, una estructura que había resistido décadas sufrió daños severos por un incendio. Lo extraño es que esto ocurrió exactamente después de movimientos sísmicos registrados alrededor de las 5 de la tarde ese mismo día. Al mismo tiempo, un sol carmesí ardía en el firmamento, proyectando un resplandor inquietante sobre ciudades que ya estaban al límite. Y luego vino el humo, espeso, sofocante, extendiéndose a través de múltiples estados. A lo largo del territorio estadounidense, templos han ardido, los cielos se han tornado rojos y el caos se ha propagado tanto a través de la naturaleza como de la sociedad. Estos no son eventos aislados, están conectados y tal vez sean una advertencia divina. En la transmisión de hoy vamos a explorar lo que textos antiguos nos advirtieron hace siglos y por qué muchos creen que esas palabras se están cumpliendo ahora mismo. Así que permanece con nosotros. Si crees que aún existen señales siendo enviadas en estos días, demuéstralo. Escribe "Estoy observando" en los comentarios y únete para más contenido. Abramos los ojos antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué acaba de suceder en Estados Unidos? En julio de 2025, algo inexplicable aconteció en los cielos sobre América. Durante 3 días consecutivos, un sol rojo sangre flotó en lo alto sobre algunas de las ciudades más conocidas de la nación: Nueva York, Chicago y Dallas. No era el atardecer, no era humo de incendios forestales distantes. Esto no fue una ilusión atmosférica ordinaria. El orbe rojo permaneció firme en el cielo, brillando como una luz de advertencia, sin parpadear e inmóvil. Los meteorólogos quedaron desconcertados. Las corrientes en chorro eran normales. No había erupciones volcánicas importantes para culpar. No había partículas pesadas en el aire. Los cielos estaban despejados, los vientos estaban calmados. Sin embargo, el sol rojo se negaba a desvanecerse. Incluso científicos fuera del registro admitieron que nunca habían visto algo así. Y mientras los cielos ardían carmesí, algo aún más perturbador estaba sucediendo en tierra. Los templos comenzaron a arder en llamas.
Desde Texas hasta Ohio, santuarios sagrados, algunos con más de 100 años de antigüedad, se incendiaron en la oscuridad de la noche. No hubo rayos, no hubo evidencia de incendio provocado, no hubo cableado defectuoso. Los investigadores no tenían respuestas. Los fuegos se encendieron sin causa, misteriosamente, silenciosamente, destructivamente. Al mismo tiempo, las redes sociales se inundaron con videos de ocurrencias extrañas. Aves volando en espirales perfectas, nubes pulsando como olas a través del cielo. Una mujer de Kansas publicó un clip de audio, grabado exactamente a las 3:33 de la madrugada. Un estallido profundo como de shofar resonando desde los cielos. Sin fuente, sin explicación. La gente comenzó a susurrar la misma pregunta. ¿Era esto solo clima o algo mayor estaba siendo anunciado? Porque en cada generación hay momentos en que la naturaleza deja de pretender ser normal, momentos en que el cielo mismo habla. Y este fue uno de esos momentos. Para la mente moderna que habla a América, el sol es solo una bola de gas. Pero para la cosmovisión hebrea antigua era mucho más que eso. El sol representaba el gobierno divino, la autoridad desde los cielos, un testigo de pactos hechos entre lo divino y el hombre. Textos ancestrales declaran que en los cielos se ha levantado una tienda para el sol, que es como un novio saliendo de su cámara. En la tradición judía, la imagen del novio se refiere directamente al Mesías. Cuando el sol se vuelve rojo, es más que un cambio de color. Es una declaración de advertencia. Algo en el cielo se está alineando con algo en la tierra. Y hay más. En hebreo, la palabra para rojo es Adami, la misma raíz que el nombre Adán, que significa hombre, extraído de Adama o tierra roja. El simbolismo es innegable. Cuando el sol se vuelve rojo, es como si el cielo estuviera declarando una palabra sobre la humanidad misma, su origen, su autoridad y posiblemente su juicio. Pero no fue solo el cielo. Algo más profundo estaba sucediendo abajo. A través de Estados Unidos, los incendios de templos no fueron aleatorios. Siguieron un patrón mapeado precisamente a lo largo de antiguas líneas geométricas, desde Washington, D.C. hasta Denver, desde Los Ángeles hasta Nueva York. Estas ciudades y monumentos se alinean con lo que se conoce como líneas ley, autopistas espirituales reconocidas por masones, jesuitas y ocultistas por igual. Líneas diseñadas para canalizar influencia, autoridad y poder. Y en tiempos de decadencia moral, cuando la Iglesia pierde, su voz y los líderes comprometen la verdad, esas mismas líneas se convierten en canales de oscuridad. En julio de 2025, el sol rojo sangre se elevó exactamente sobre estas líneas, y a lo largo de esas líneas, las catedrales ardieron. Anomalías atmosféricas, terremotos, fuego, sonido, cielo, todos moviéndose en ritmo a través de la misma cuadrícula sagrada. ¿Coincidencia o algo mucho más calculado? Esto no es solo guerra espiritual en los cielos, está mapeado en la tierra. Los altares antiguos están despertando, y ahora la geografía espiritual de América está cambiando. Estas señales no son aleatorias. Estas ciudades no están temblando por accidente. Donde quiera que el enemigo haya plantado el engaño, la tierra misma está comenzando a gemir. Y a menos que el pueblo despierte para reclamar su herencia espiritual, esas líneas, esas puertas, serán utilizadas para traer más que solo caos. Traerán falsa paz, engaño y avivamiento falsificado. Sonido, desde el cielo. En ciudades de toda América, desde Nueva York hasta Florida, los residentes reportaron escuchar extraños estallidos parecidos a trompetas resonando a través del cielo. Videos publicados en línea capturaron el ruido inquietante, a menudo descrito como un cuerno metálico o un shofar distante soplando a través de las nubes. No había conciertos, no había tráfico aéreo, no había simulacros programados en ese momento. Los científicos se apresuraron a ofrecer explicaciones. Algunos culparon a la presión atmosférica o vibraciones industriales,
pero ninguno coincidía completamente con lo que los testigos describieron. Para los creyentes, el sonido era más que ruido. En textos apocalípticos antiguos, las trompetas no son solo instrumentos musicales, son alarmas celestiales. Ciertos escritos dicen que los ángeles que tienen las trompetas se prepararon para hacerlas sonar. Mientras estos sonidos sacudían los cielos, algo más comenzó a agitarse justo debajo de la tierra. Poco después de los informes de sonidos de trompeta, los sensores sísmicos registraron temblores inusuales en el centro y sureste de Estados Unidos. Pequeños pero persistentes terremotos golpearon regiones que rara vez experimentan tal actividad. Lugares como Georgia, Carolina del Sur e incluso partes de Florida. Los lugareños reportaron sentir el suelo moverse bajo sus pies. Aunque ninguno fue lo suficientemente grande como para causar destrucción masiva, su naturaleza inesperada ha generado preguntas. Textos antiguos nos recuerdan que toda la creación ha estado gimiendo, como en dolores de parto hasta el tiempo presente. Muchos creen que este gemido se está manifestando en el suelo mismo bajo nosotros. ¿Podrían estos temblores ser dolores de parto espirituales señalando que algo monumental está a punto de suceder? Mientras el suelo temblaba, comenzaron a aparecer luces extrañas grabadas, no en el cielo, sino en la arena de varias playas a lo largo de la costa. Particularmente en Carolina del Sur, Virginia y Florida. Misteriosos símbolos brillantes han aparecido en la arena durante la noche. Los testigos describieron círculos, cruces y marcas desconocidas, algunos pulsando con luz, otros permaneciendo quietos pero claramente visibles hasta que la marea de la mañana los borró. Nadie ha reclamado responsabilidad y las autoridades no tienen explicación. En tiempos antiguos, lo divino a menudo usaba signos físicos, escritura en paredes, patrones en la naturaleza, mensajes. La aparición de símbolos brillantes recuerda a muchos textos donde una mano misteriosa escribió una advertencia profética en la pared de Babilonia. ¿Podrían estos símbolos ser una firma divina similar tratando de llamar nuestra atención? Mientras algunos desaparecen sin dejar rastro, otros permanecen grabados en la tierra. Y justo encima de ellos, los cielos cuentan su propia historia. La gente en Texas, Florida, Arizona y el Medio Oeste ha documentado nubes gigantes en forma de tubo rodando a través del cielo. Estas formaciones, llamadas nubes rodillo por los meteorólogos, son extremadamente raras y a menudo se extienden por kilómetros. Si bien los científicos las atribuyen a condiciones climáticas específicas como cizalladura del viento, el momento y la intensidad de estas nubes han despertado curiosidad espiritual. Textos proféticos hablan de hacer oír la gloria de su voz y ver el descenso de su brazo con ira feroz, con llama de fuego devorador, con nubosidad, aguacero y piedras de granizo. Estas nubes no solo se asemejan a formaciones naturales, parecen pergaminos divinos siendo desplegados sobre la tierra. Podrían ser advertencias a plena vista, símbolos de un mensaje rodando a través de los cielos. Pero los cielos no son las únicas cosas revelando secretos. Debajo de la superficie del paisaje más icónico de América, algo antiguo ha sido descubierto. En una cueva oculta en lo profundo del Gran Cañón, una expedición arqueológica reciente descubrió lo que algunos están llamando uno de los descubrimientos más controvertidos en la historia estadounidense. La cueva, sellada durante siglos, contenía cámaras llenas de artefactos, inscripciones, símbolos y reliquias que parecen inquietantemente similares a los encontrados en el antiguo Egipto y Mesopotamia. Mientras los escépticos lo llaman un engaño, las fotografías y revisiones académicas han comenzado a surgir, verificando la existencia de estos elementos antiguos. ¿Podría este descubrimiento ser una pieza faltante en el rompecabezas profético? Textos proféticos hablan de cámaras ocultas llenas de pergaminos y objetos sagrados. Estas cosas ocultas no solo fueron enterradas, fueron selladas para un tiempo designado.
¿Podría ser que este momento, ahora en nuestra generación, sea ese tiempo designado? ¿Están estas reliquias resurgiendo para recordarnos verdades olvidadas e historias espirituales enterradas por el tiempo? Y a medida que estas señales emergen de debajo de la tierra, la atmósfera a nuestro alrededor comienza a cambiar una vez más. Desde tormentas de granizo en pleno verano hasta ráfagas de nieve en estados del sur donde el invierno rara vez visita, Estados Unidos ha experimentado clima extremo y errático en los últimos meses. En Florida, olas de calor abrasadoras se han desplazado repentinamente a inundaciones repentinas. Los tornados han aparecido en regiones donde son prácticamente inauditos. Y a lo largo de las costas, los residentes reportan remolinos que desaparecen tan rápidamente como se forman, sin dejar destrucción, sino una extraña tensión espiritual en el aire. Estos no son solo anomalías climáticas, son parte de un patrón de agitación. Textos antiguos registran palabras sobre señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra las naciones estarán angustiadas y perplejas ante el rugido y el oleaje del mar. ¿No es eso lo que estamos viendo ahora? Un mundo perplejo, sistemas fallando, y la tierra misma comportándose como si algo estuviera viniendo. Algo divino. La advertencia rodea a América. Es como si lo divino estuviera rodeando a América por todos lados, enviando señales desde el cielo, desde la tierra y desde el reino espiritual. Ciertos textos dicen que el Creador habla de una manera, ahora de otra, aunque nadie lo perciba. Rara vez grita, pero siempre habla a través de la creación, a través de señales de advertencia, a través de la tensión creciente que sentimos en lo profundo de nuestras almas. Está hablando ahora, y el mensaje se está volviendo más fuerte. Despierta. Presta atención, regresa a mí. ¿Qué pasaría si estos eventos no fueran solo señales, sino advertencias finales? ¿Qué pasaría si todos los sonidos parecidos a trompetas, los símbolos brillantes, las nubes con forma de ángeles y los temblores inexplicables no fueran solo aleatorios, sino el último intento divino de alcanzar a una nación que se ha alejado? En escritos proféticos enumera las formas en que intentó llamar la atención: con hambruna, con sequía, con plagas, con desastre. Cada vez dice: sin embargo, no han regresado a mí, declara el Señor. Y luego termina con estas palabras escalofriantes: prepárate para encontrarte con tu Creador. ¿Podría América estar en el mismo lugar? Una nación que ha sido advertida una y otra vez y sin embargo continúa a la deriva. A un profeta se le dijo que advirtiera al pueblo para que su sangre no estuviera en sus manos. De la misma manera, estas señales pueden ser una forma divina de dar una última oportunidad, una alerta divina antes de que la puerta se cierre. Textos mesiánicos dicen que los últimos días serían como los días de Noé, porque en los días antes del diluvio, la gente comía y bebía, se casaba y se daba en matrimonio hasta el día en que Noé entró en el arca. La vida era normal hasta que no lo fue. Con tantos eventos extraños desarrollándose en América, muchos se preguntan: ¿se está cumpliendo la profecía justo ante nuestros ojos? Durante siglos, los creyentes han estudiado las palabras de los profetas antiguos, tratando de entender las señales que aparecerían antes del regreso del Mesías. Esas señales nunca tuvieron la intención de asustarnos, tuvieron la intención de prepararnos. Y ahora, a medida que cada fenómeno extraño se apila sobre el siguiente, se siente como si las páginas de las Escrituras cobraran vida. En textos proféticos antiguos se declara: mostraré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día grande y terrible. Ahora estamos viendo lunas de sangre, eclipses extraños y eventos celestiales misteriosos ocurriendo con frecuencia creciente. ¿Podrían estos ser los mismos prodigios en los cielos de los que se habló?
ciertas enseñanzas advirtieron que habría grandes terremotos, hambrunas y pestilencias en varios lugares, y eventos aterradores y grandes señales desde el cielo. ¿No suena eso exactamente como lo que está sucediendo ahora? Desde terremotos inusuales en regiones inesperadas hasta sonidos parecidos a trompetas y símbolos brillantes que nadie puede explicar, ya no es solo una teoría. Las señales son reales y se están multiplicando, pero la profecía no se trata solo de lo que sucede en el cielo o bajo la tierra. Se trata de la condición espiritual de la humanidad. Escritos apostólicos describieron los últimos días como un tiempo de colapso moral. La gente será amante de sí misma, amante del dinero, jactanciosa, orgullosa, abusiva, desobediente a los padres, amante del placer en lugar de amante del Creador, teniendo apariencia de piedad pero negando su poder. Mira alrededor. ¿No es ese el espíritu mismo de nuestra era? Una generación distraída por el yo, desconectada de la verdad y alejándose cada vez más de los fundamentos de la fe. Este es el cumplimiento no de una profecía aislada, sino de una convergencia de muchas apuntando a una sola verdad. Estamos entrando en una temporada profética como ninguna otra. Y mientras muchos descartan estas señales como coincidencia, las Escrituras nos advierten que la ceguera espiritual cubrirá la tierra en los últimos días. Textos mesiánicos dijeron: como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días antes del diluvio la gente comía y bebía, y no sabían nada sobre lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. La advertencia es clara: no pierdas las señales. No seas como aquellos que continuaron con la vida, ignorando la sacudida bajo sus pies hasta que fue demasiado tarde. La ira divina y el juicio. Es verdad que tiene el mundo entero en sus manos, y uno puede mirar la belleza aquí y sorprenderse con su arte. Pero cuando crees, como nosotros, que este cañón es prueba de la violencia y el diluvio que todo lo abarca de las manos divinas, despierta reverencia y comprensión de cuán santo, perfecto y enorme es, y cuán cortos caemos en todos los sentidos. No más lindas imágenes del arca de Noé con animales sonrientes, felices en un pequeño bote en agua tranquila para nosotros. Tenemos una nueva imagen, una comprensión del diluvio violento catastrófico que induce terror y las tormentas que lo precedieron. Pero la buena noticia está aquí. Tan rápido como el temor se eleva en nosotros con una comprensión de cómo necesitamos mantener una visión alta y santa, nunca más inundará la tierra así. Nunca más tendremos que enfrentar ese juicio o ira, porque podemos estar completa y perfectamente cubiertos con el manto de justicia dado si tan solo creyéramos. Hasta que comprendamos la gravedad y cuán incapaces somos de hacernos justos a nosotros mismos, su gracia escandalosa no puede realmente apoderarse de nosotros. Pero puede apoderarse de nosotros. De qué nos salva y a qué nos salvó debe hacernos gritar diariamente con alegría y agradecimiento en nuestros corazones, incluso si no es en voz alta de nuestras bocas. Su gracia, misericordia y amor son verdaderamente más grandes de lo que podemos comprender. Cuando nos hemos rendido y dejado de intentar tener nuestra propia justicia, nuestros pecados están infinitamente lejos de nosotros. Este del oeste está terminado. Desde el momento en que nos rendimos a su amor en adelante, es un caminar diario con Él, nunca más solo. Un caminar a casa hacia el lugar que está preparando para nosotros. Y en el camino aprendemos a confiar en Él más y aprender a depender de Él más y más. Cuanto más dependemos de Él, más estamos llenos de su Espíritu. Y cuanto más estamos llenos de su Espíritu, más somos como Él y creemos lo que dice que es verdad sobre nosotros. Y nos convertimos en lo que creemos sobre nosotros mismos. Dice que somos sus hijos, corderos, embajadores. Somos perdonados, amados, limpiados, sin mancha, justos.
El Gran Cañón hace eco del corazón divino de redención, que tomaría algo que fue causado y lo convertiría en belleza y algo que apunta hacia él. Ahora podemos ir y pararnos ante el cañón, mirar y ver su belleza y recordar que existe un plan redentor. De hecho, la imagen del Gran Cañón es un anticipo del futuro, porque nuevamente traerá juicio global contra toda impiedad, como lo hizo en el diluvio, y formará un cielo y una tierra completamente nuevos que son hermosos más allá de nuestra imaginación. Los verdaderos creyentes participarán y morarán para siempre en esta nueva creación. Cualquier otra persona será condenada al juicio eterno. Algo extraño está sucediendo. Desde vacas rojas raras llegando desde Texas hasta cambios geológicos repentinos bajo el Monte de los Olivos, hasta una creciente tensión internacional enfocada en una pequeña ciudad, todo se está desarrollando al mismo tiempo. Líderes religiosos se están preparando para la construcción de un tercer templo. Los científicos están notando patrones sísmicos que coinciden con profecías antiguas, y los conflictos políticos se están intensificando alrededor de Jerusalén como nunca antes. Al juntar estos eventos, apuntan a algo mucho más grande, algo que muchos creen que podría ser una señal divina. ¿Podrían estas ser las señales tempranas de lo que textos antiguos llaman los últimos días? ¿Es esta una forma de preparar al mundo para el regreso del Mesías? La aparición de 5 vacas rojas. En marzo de 2022, 5 vacas rojas perfectas llegaron a Israel desde Texas. Estos animales no eran cualquier ganado. Fueron criados meticulosamente para cumplir con los requisitos antiguos e increíblemente estrictos encontrados en textos de Números 19. Según la ley judía, las cenizas de una vaca roja pura, una sin una sola mancha o imperfección, nunca puesta bajo yugo y completamente roja, incluso hasta los pelos, son esenciales para los rituales de purificación del tercer templo. Durante 2000 años no se había encontrado tal vaca roja. Generaciones de rabinos inspeccionaron innumerables terneros solo para descalificarlos por el defecto más pequeño, incluso solo 2 pelos no rojos. Parecía que este requisito nunca podría cumplirse nuevamente. Hasta ahora, un granjero cristiano en Texas, creyendo que estaba ayudando a cumplir la profecía bíblica, crió estas vacas y las envió a Israel. Después de inspecciones minuciosas, los rabinos confirmaron su pureza. Hoy se mantienen bajo cuidado vigilante cerca de Haifa, esperando el momento adecuado para ser sacrificadas según la tradición antigua. Vacas rojas en el tiempo final. A lo largo de casi 1900 años de exilio, el pueblo judío anhelaba regresar a Israel, construir el tercer templo en Jerusalén y restaurar el servicio del templo. 3 veces al día los judíos observantes rezan que el santo templo sea reconstruido rápidamente y en nuestros días. Aunque el pueblo judío siempre ha vivido en la Tierra Santa, después del Holocausto, los judíos comenzaron a regresar a Israel en masa. En 1948, la nación judía renació proféticamente, lo que se menciona en textos proféticos como el Estado de Israel. Y desde entonces, los judíos han estado regresando a la tierra desde los 4 rincones de la tierra. Desde 1967, ha habido un movimiento en Israel para reconstruir el Santo Templo. Sin embargo, el principal obstáculo es que el monte del templo está actualmente ocupado por la cúpula de la roca. Así como la reunión del pueblo judío es el cumplimiento de la profecía bíblica, también lo es la construcción del tercer templo sagrado. Levantará un estandarte para las naciones y reunirá a los exiliados. Reunirá a la gente dispersa desde los 4 rincones de la tierra. Hoy muchas de las preparaciones para el tercer templo ya se han completado, incluidos los vasos sagrados de adoración y las vestimentas sacerdotales que usarán los levitas en los servicios del templo. Además, más de 500 jóvenes judíos descendientes de la tribu de Leví han sido entrenados como sacerdotes del templo para cumplir con sus deberes de adoración y sacrificio en el templo. Pero el servicio del templo no puede comenzar sin la vaca roja.
¿Qué tiene que ver una vaca con la reconstrucción del Santo Templo? ¿Cómo podría un simple animal desempeñar un papel vital en el éxito o fracaso de un evento tan monumental? Textos sagrados establecen que solo la vaca roja puede restaurar la pureza bíblica necesaria para reconstruir el templo. Una vaca roja pura sin mancha es el ingrediente clave para la adoración en el templo. Puedes leer esto en textos antiguos. Entonces, el sacerdote debe tomar parte de su sangre de vaca roja con su dedo y rociarla 7 veces hacia el frente de la tienda de reunión. Descubramos el significado de las cenizas de la vaca roja y la pureza ritual. Regresemos a textos antiguos. Un hombre que esté limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá en un lugar ceremonialmente limpio fuera del campamento. Deben ser guardadas por la comunidad israelita para usar en el agua de limpieza. Es para purificación. Según creyentes, la organización dedicada a prepararse para la construcción del tercer templo en Jerusalén, estas aguas de limpieza son necesarias para purificar ritualmente el área del monte del templo, los vasos sagrados y todo el sacerdocio levítico que se están preparando para el servicio hoy. Las aguas de santificación también se rociaron sobre todos los que estaban impuros, y muchos fueron purificados primero en este proceso antes de entrar en los atrios del templo. Debes mantener a los israelitas separados de las cosas que los hacen impuros, para que no mueran en su impureza por profanar mi morada que está entre ellos. Muchas condiciones pueden causar impureza ritual o contaminación, pero una de las más severas proviene de la exposición a la muerte. La contaminación por contacto con la muerte se llama tumas meis. Este estado de impureza duraba 7 días y evitaba que una persona participara en la comunidad o en la adoración del templo. Aunque se pueden emplear varios métodos para limpiar a una persona de otras formas de contaminación, como la inmersión ritual en agua, que significa mikvah, las cenizas de la vaca roja son el único remedio para la contaminación que resulta del contacto con un cadáver. Aunque algunos judíos y cristianos piensan que la vaca roja es algo del pasado, nunca más se verá. Profetas que profetizan sobre el tercer templo reconstruido también mencionan estas aguas de purificación en conjunto con la reunión de Israel, vinculando la vaca roja a los tiempos finales y la era mesiánica venidera. Porque los sacaré de las naciones, los reuniré de todos los países y los traeré de regreso a su propia tierra. Rociaré agua limpia sobre ustedes y estarán limpios. Los limpiaré de todas sus impurezas y de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo en ustedes. Quitaré de ustedes su corazón de piedra y les daré un corazón de carne. ¿Alguien aquí se pregunta sobre el misterio de la vaca roja? La mayoría de la gente se pregunta cómo es posible que las cenizas del animal sacrificial puedan purificar y contaminar al mismo tiempo. Además, en una aparente paradoja, estas mismas cenizas que purificaban también hacían impuro a cualquiera involucrado en los preparativos de la vaca roja, desde la persona que recogió las cenizas hasta la persona que roció el agua, impuros hasta la tarde. Algunos sabios judíos creen que la ordenanza de la vaca roja está conectada con el pecado del becerro de oro. Se cree que la vaca roja sirve de alguna manera como expiación por las terribles consecuencias de que los israelitas adoraran el becerro de oro cuando fueron sacados de Egipto. La vaca roja es necesaria para reconstruir el tercer templo. Pero esta vaca no es una vaca normal. Debe cumplir con las siguientes condiciones. La vaca roja debe ser absolutamente perfecta en su color rojo. Incluso 2 pelos de cualquier otro color la descalificarán. Incluso sus pezuñas deben ser rojas. Debía tener 3 o 4 años. Aunque se podían usar animales mayores, los más jóvenes no podían. Debe estar libre de cualquier tipo de defecto o imperfección interna o externa. No debe haber sido utilizada para ningún tipo de trabajo físico y nunca haber sido puesta bajo yugo, ni siquiera una vez. Solo un animal que cumpla con todos estos requisitos puede usarse para proporcionar las cenizas del proceso de purificación en cumplimiento del mandamiento.
El animal no era técnicamente un sacrificio, ya que no fue sacrificado y quemado en el templo. Más bien, fue sacrificado en el Monte de los Olivos, fuera del campamento. Y cada vez que se satisfacen todos los requisitos es cuando el templo está siendo reconstruido. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptados en mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. A pesar de la disposición de muchos judíos de reconstruir el templo y reinstituir el servicio del templo, incluido el sacrificio de la vaca roja, el pueblo judío se ha quedado sin un templo en Jerusalén para realizar los sacrificios de sangre animal que hacen expiación. Debido a esto, la expiación de sangre ya no es un punto focal en el judaísmo. El enfoque se ha puesto en hacer caridad, buenas obras y oración durante aproximadamente 1942 años. Ese es mucho tiempo. Y es por eso que el concepto de expiación de sangre está lejos del pueblo judío. Esta es una de las razones por las que es difícil para el pueblo judío conectar la profecía mesiánica y el concepto de expiación de sangre para el perdón con la muerte del Mesías en el madero de ejecución. Sin embargo, fue la voluntad divina aplastarlo y hacer que sufriera. Y aunque hizo su vida una ofrenda, derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los transgresores. Porque llevó los pecados de muchos e hizo intercesión por los transgresores. La vaca roja misma proféticamente apunta al Mesías y su muerte en el madero de ejecución. Aquel que era perfecto, sin mancha y sin pecado, tomó sobre sí mismo los pecados del mundo para que pudiéramos convertirnos en la justicia divina. Así como la vaca roja fue sacrificada fuera del campamento, también el Mesías fue sacrificado fuera de la ciudad de Jerusalén. Puedes leerlo en textos antiguos. El libro de Hebreos confirma que es a través de la sangre del Mesías que podemos ser purificados de todos nuestros pecados. La sangre de cabras y toros y las cenizas de una vaca rociadas sobre los que están ceremonialmente impuros los santifican para que estén exteriormente limpios. ¿Cuánto más entonces la sangre del Mesías, quien a través del Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, limpiará nuestras conciencias de actos que llevan a la muerte para que podamos servir al Creador vivo? El adversario sabe que su tiempo es corto. Él se opone violentamente a este plan y está luchando contra él con todas sus fuerzas. Pero no puedes detener al Todopoderoso, nada puede. Mientras tanto, nosotros que amamos necesitamos pensar en prepararnos y estar listos. Durante miles de años, los seguidores han esperado el segundo advenimiento como un tiempo de paz y alegría. Pero antes de que venga el Salvador, la gente de la tierra experimentará grandes pruebas y calamidades. Nuestro Padre Celestial quiere que estemos preparados para estos problemas. También espera que estemos espiritualmente listos cuando venga en su gloria. Por lo tanto, ha dado señales, que son eventos que nos dirán cuándo está cerca. A través de las edades ha revelado estas señales a sus profetas. Ha dicho que todos los seguidores fieles sabrán cuáles son las señales y estarán observándolas. Si somos obedientes y fieles, estudiaremos las Escrituras y conoceremos las señales. Algunas de las señales que anuncian han sido o están siendo cumplidas ahora. Otras se cumplirán en el futuro. ¿Cómo se ve eso? Necesitamos deshacernos de la impureza en nuestras vidas y rededicarnos. Cuando leemos el pasaje sobre la vaca roja en contexto, vemos que es seguido inmediatamente por la muerte de Miriam y luego agua de la roca. Ningún hombre va a hacer que regrese. Solo el Padre le dirá cuándo es el momento. Nadie sabe excepto nuestro Padre. Todo lo que ves ahora es solo una señal. Puede suceder o no. La gente puede interpretar las Escrituras y ver señales de que se está moviendo. Pueden decirte que creen que es pronto y que sean bendecidos si están usando eso para alimentar un entusiasmo para que la gente venga o para decirle a la porción hipócrita que lo resuelvan y se arrepientan. Esta es una alarma profética, una que señala que estamos más cerca que nunca de algo que parecía imposible: la reconstrucción del tercer templo en Jerusalén. Y aquí es donde las cosas se vuelven aún más asombrosas.
La reconstrucción del templo. Durante siglos, los eruditos bíblicos y teólogos creyeron que la reconstrucción del templo sería el desencadenante final de los eventos del tiempo final descritos en libros como Daniel, Zacarías y Apocalipsis. El monte del templo, el sitio mismo donde debe construirse el templo, está actualmente ocupado por la cúpula de la roca, uno de los santuarios más sagrados del Islam. Cualquier intento de construir allí podría encender un conflicto global. Pero ahora algunos arqueólogos sugieren que el Santo de los Santos original puede no haber estado exactamente debajo de la cúpula, sino ligeramente al norte, planteando la posibilidad de construir el templo sin eliminar las estructuras existentes. Textos antiguos mencionan que algunos eventos del tiempo final ocurrirán en un templo en Jerusalén. Hablando del anticristo nos dice: se opondrá y se exaltará sobre todo lo que se llama divino o es adorado, de modo que se instala en el templo, proclamándose ser superior. Antes de que puedan ocurrir los eventos del tiempo final, debe estar presente un templo para que estos eventos ocurran. La cúpula de la roca islámica está en el sitio donde se supone que debe estar el templo judío. Los musulmanes creen que este es el lugar desde el cual Mahoma ascendió al cielo, lo que lo convierte en el tercer santuario más sagrado musulmán. Que los judíos tomen este lugar y construyan un templo sobre él sería impensable en el clima político actual. Pero durante la tribulación, la construcción del templo se producirá protegida por el anticristo. Cuando veamos que se está construyendo el templo, podemos estar seguros de que los tiempos finales están realmente sobre nosotros. El anticristo estará reinando. La iglesia ya habrá sido arrebatada y la primera mitad de la tribulación habrá pasado. Pero todavía habrá tiempo para que la gente venga para salvación. Algunos estudiantes de profecía creen erróneamente que se debe construir un tercer templo en Jerusalén para que se cumpla la profecía del tiempo final. Pero los lectores deben entender que la construcción de un tercer templo en Jerusalén antes del regreso no es necesariamente una señal profética definitiva a observar. Lo esencial es la reinstitución de sacrificios en Jerusalén que requiere solo un altar, no un templo completo. Primero, para entender la frase, definamos qué es un templo. El templo era un lugar sagrado de reunión para los israelitas en el Antiguo Testamento. Fueron allí para adorar, hacer sacrificios y hacer súplicas. El mandato de Salomón como rey fue la primera vez que los israelitas tuvieron un templo. Los israelitas tenían un tabernáculo antes de construir un templo, como leemos en textos antiguos. Entonces haz que me hagan un santuario, y habitaré entre ellos. El tabernáculo, sin embargo, era más que una obra de arte. Era un lugar sagrado. Un hombre llamado Usa fue herido, y murió por su irreverencia cuando extendió la mano para sostener el arca para que no cayera debido al animal que lo llevaba tropezó.